Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y hoy, como siempre, con un gran programa por delante. Nos visita uno de esos defensas que combinaba inteligencia táctica, liderazgo y solidez defensiva. Viajaremos a grandes etapas de grandes clubes para revivir ese fútbol que tanto nos gusta. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Aitor Ocio, bienvenido al Bigote de Abadía. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Nada, el placer es nuestro y más que bienvenido al Bigote de Abadía, te tendría que haber dicho bienvenido por fin al Bigote de Abadía porque se nos ha ido complicando una serie de cosas que han ido pasando y al final, bueno, lo bueno dicen que se hace esperar, así que ya por fin estamos contigo y un auténtico placer, Aitor. Nada, igualmente, lo importante es que lo hemos conseguido y tenía muchas ganas de poder estar. Hace tiempo ya no suelo hablar mucho de fútbol, pero bueno, ha sido un placer tener esta llamada o esta invitación por vuestra parte. Nada, aquí te vas a hartar a hablar de fútbol, vamos a hacer memoria, que es lo más difícil que tiene el programa, recordar esa parte tan bonita del Athletic de Bilbao, tanto la primera como la segunda, esa parte tan histórica del Sevilla y esos inicios que también nos gusta conocer, así que nada, preparado ya por ello, Aitor. Muy bien. Pero bueno, como ves, como te he dicho fuera de micro, somos de Santander, pero aquí, bueno, hay mucho peloteo, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad, Ángel? Que vienen los dos con la rojiblanca de los Leones. Así que nada, preparado, ¿no, Pablo? Yo, fíjate, quería entrevistar a alguien del Athletic de Bilbao ya, porque me compré esta, me parece un camisetón de la temporada 96-97, 97-98, y ya por fin la tengo, la de capa. Y ya por fin entrevisto a alguien del Athletic y me la puedo poner. Así que, porque por Santander me da miedo ponerla. Pero Bueno, aquí en Pequitico mi tesis. perfecto. Y tú, Ángel, preparado también y con cosillas que nos han ido dejando por ahí, ¿no? Eso es, ya preparado. Y bueno, yo ahora soy de Athletic de corazón, porque ya llevo unos añitos viviendo en Bilbao y ya no es por peloteo, ya es por sentimiento. Bueno, eso vamos a dejarlo en duda, Ángel. Pero bueno, y nada, pues Aitor, arrancamos y arrancamos pues por donde se suele empezar siempre, que son por los principios. Así que, Pablo, adelante. Eso es, vamos a empezar por los inicios muy lejanos de Aitor Ocio. Sé que empezaste en el Aurrerá, Segunda B, tus inicios en fútbol profesional, pero solemos preguntar a los futbolistas, en este caso, ¿quién era el Aitor Ocio de juveniles, cadetes? Si tú naciste ya defensa, o es lo típico, no, si yo era delantero y luego me fueron retrasando la posición. ¿Quién era ese Aitor Ocio que no conocimos? Bueno, pues mira, entonces yo creo que era un niño, empezó siendo un niño, pues como muchos, ¿no? Pues disfrutando, pegado a un balón. O sea, yo no recuerdo, no hay una foto por ahí que no estuviese con un balón. Allí donde fuese, iba al colegio regateando semáforos, bancos, personas, ¿no? Llegaba tarde a clase siempre, evidentemente, o casi siempre. Iba al monte con la familia, con mis padres, mis hermanas, y allí me iba con el balón, aunque estuviese la campa así, me pasaba el día detrás. No sé, yo disfruté mucho. Hacías un poco esta parte profesional, pero yo muchas veces, muchos de los recuerdos también están ahí, ¿no? En los inicios. Y además, si me lo permites, hay una diferencia, ¿no? Que hablábamos antes de entrar en directo, ¿no? De ese fútbol, ¿no? De ese fútbol de aquellos años. Yo creo que ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Como todo, en esta sociedad y en esta vida ha evolucionado. Y en el caso del deporte, y en este caso el fútbol, que hablamos de fútbol, creo que ha ido mucho más a negocio que dejando a un lado la parte de deporte, ¿no? O sea, creo que hoy ya la presencia de las marcas, las cantidades que se mueven, hace que muchos chicos hoy que están, esos Aitor Ocios o otros niños, ¿no? Que están comenzando, pues a veces el entorno, las redes sociales, la información que manejan, las cifras, pues un poco alteran un poco, ¿no? La percepción. Nosotros crecimos, nuestra generación, jugando a fútbol, queriendo llegar a primera división, pero no conocíamos los coches que tenían, en mi caso, pues Goicoechea, Sarabia o aquella, ¿no? aquel Athletic campeón de liga que un poco podía ser una referencia para mí. Muchos de aquellos futbolistas que fueron campeones de liga, que fueron campeones de copa, hoy han tenido que seguir, ¿no? Algunos son utilleros de equipos. Hoy un futbolista de primera división se habla ya de unas cifras que son mareantes. Entonces, creo que esos niños de entonces, aquellas generaciones
crecimos con algo muy, muy vocacional, ¿no? O sea, no pensábamos nada en que uno se iba a resolver la vida o que podría ser. Y hoy creo que el fútbol también, en cierto modo, ha pasado a ser algo aspiracional, ¿no? Alcanzar un determinado estatus. Muchos chavales, yo creo que juegan el partido el domingo y no vuelven a jugar hasta el siguiente domingo. También es cierto que la exigencia que viene desde cadetes es, ¿no?, la cantidad de entrenamientos, todo está medido, no sé. O sea, creo que hay, no sé si estáis de acuerdo, que ha cambiado mucho desde muy abajo, ¿no? Entonces yo desde que en esa infancia y en esa juventud, sin ser consciente, sin ningún tipo de presión, jugando porque me divertía y casi sin darme cuenta, pues llegué a primera división. Yo te quería preguntar precisamente por la primera división, Aitor, porque llegaste al Athletic y estuviste cedido pues durante 2 temporadas en Eibar y en Albacete, hasta que por fin, en la temporada 2000, haces tu debut, pero con Osasuna, el 10 de septiembre del 2000, contra el Celta, de la mano de Lotina, junto a míticos pues como Yanguas o Cruchaga. Y ahí debutas tú, Aitor. ¿Y qué recuerdos tienes de este partido? Que os enfrentáis a Catania, Karpin. Sí, bueno, ¿cómo fue tu debut? Obviamente, ¿no? Que antes igual me desvío un poco en la entrevista, en la pregunta. Sí, esos primeros inicios, como bien dices, de la Aurrera, fiché por el Atleti, pero bueno, con una condición, sabía, ¿no? Y en aquel momento hay algo que no sabe, ya os voy a compartir. En aquel momento también el Real Madrid me quiso, bueno, se puso en contacto con la familia. Y bueno, yo creo que había sido toda mi vida también del Atleti, porque en aquel entonces el Alavés, el equipo de mi ciudad, pues no era el Alavés de ahora. Si quería ver un partido de primera división en esa época, pues lo más cercano era San Mamés. Hay un poco mi vínculo, ¿no?, con el Atleti desde niño. Y ahí, pues pasito a pasito, ¿no? Como bien dices, con esas cesiones que el Atleti me había planteado, que lógicamente ya no era para estar en el Atleti, sino pues para pasar un poco empezar a formar en la liga profesional, en este caso segunda división, esa primera experiencia que hacía referencia en el Eibar, luego en el Albacete. Tengo un recuerdo maravilloso de todas ellas y creo que además yo lo valoro muchísimo. Hay jugadores también, hay casos, ¿no?, de futbolistas que tienen, no sé si la fortuna o las circunstancias, bueno, pues están de un juvenil o de un filial, saltan al primer equipo, ¿no? Prácticamente sin salir de casa o sin tener que enfrentarse a unas circunstancias personales, familiares distintas, pues bueno, encuentran, ¿no?, el camino directo a la primera división, ¿no? En este caso, bueno, pues yo algo de lo que sí que es cierto que me siento orgulloso, pues año a año tenía que ir demostrando un poquito, ¿no?, para dar un escalón, para dar otro pasito, ¿no?, en ese. Afortunadamente esos pasos siempre fueron hacia adelante, ¿no?, y fui un poco, pues hasta, como bien decías, llegar, ¿no?, a ese primer sueño que era debutar en primera división, el sueño de todo niño, y luego, posteriormente, pues también ya debutar en el Atleti, ¿no?, en el equipo de tu infancia, ¿no? Yo recordaba haber ido a San Mamés con mi padre y soñar literal, ¿no? Por la noche decir que un día entraba en ese campo a jugar yo, esto cuando era un niño, ¿no? Pues mira, tuve la fortuna de años después hacer realidad ese sueño, ¿no? Y Osasuna, pues mi primer año, pues imaginar, pues con ciertas dudas, la confianza que hoy uno va adquiriendo con los años en ese primer momento. Muy agradecido a Osasuna, muy agradecido a Lotina, que me dio esa oportunidad. Un año que, bueno, nos llevamos en la última jornada, en extremis, un año exigente, un año complicado. Yo también tuve un año a nivel de lesiones, tuve una fractura de costillas con el bueno de Darío Silva, luego fuimos compañeros en el Sevilla, pero en un Osasuna Málaga me reventó 3 costillas, un rodillazo que me dejaron ahí, estuve 2 meses. Y después de esos 2 meses, cuando ya iba a volver en la convocatoria, de manera fortuita, mi compañero Mateo, en un codazo entrenando, me partió el pómulo y me tuve que operar. Con lo cual fue un año a nivel de lesiones complicado, pero como digo, tengo un muy buen recuerdo de aquella temporada, de mi debut en primera división, y me permitió, o tuve la fortuna del año siguiente ya regresar al Atleti. Había leído, Aitor, sobre estas lesiones que
te produjeron, ¿no? Que Mateo, que fue tu compañero de central, que fue fortuito, pero lo de Darío Silva no tanto, porque era un jugador, mira que lo hemos tenido también y sabemos cómo era. Además nos han hablado, por ejemplo, Pablo Alfaro, ¿no? De que los entrenamientos con Sergio Ramos se daban de leches y demás. Y bueno, que era un jugador así, que le gustaba buscar a los centrales, ¿no? Pero tanto como para romperte unas costillas, ¿qué te hizo? Bueno, Darío sí, Darío, como digo, fuimos compañeros y luego entrenador, pero su manera de jugar, bueno, hoy creo que Darío, hoy tal y como está el VAR y todo, bueno, Darío, yo mismo y otros muchos, ¿no? De aquella época sería complicado estar 10 minutos en el campo porque hoy te ven hasta por todos los lados, ¿no? Y si no lo ven a la primera, lo ven a la segunda, ¿no? Ha cambiado el fútbol en ese sentido, pero sí, bueno, pues Darío era sabéis que en el campo, pues bueno, pues él jugaba con todo, no tenía mayor problema en poder hacer daño, en este caso, pues un balón arriba, que yo fui totalmente desprotegido, bueno, desprotegido no, a buscar el balón con la cabeza, él se olvidó el balón, saltó con la rodilla directamente como si fuera un golpe de karate y me clavó la rodilla. Yo tenía los brazos en el aire, con lo cual nada, caí, además, bueno, pues eso, perdía, no era capaz de coger y respirar y solo veía pasar a los compañeros porque se organizó una tangana importante y yo estaba ahí, lo que querían intentar, que me entrara aire. Pero bueno, sí, lo pasé mal, porque no sé si alguien ha pasado por eso, pero una fractura de costillas es complicado por cualquier posición, en la cama, sentarse, un estornudo. Estuve 2 meses francamente complicados de dolor, pero bueno. Te entiendo perfectamente, Aitor, porque eso es algo que tenemos en común. Poca gente lo sabe, pero también me rompí las costillas en un campo de fútbol, igual que tú, por un rodillazo y lo mismo, que es que no me podía ni reír ni nada, porque además me pincharon el pulmón, ¿no? Tuve un neumotórax también y, bueno, es fastidiado lo que has contado tú, que estás unos meses así que sin poder respirar casi con normalidad, pero bueno. He tenido lesiones, algunas de ellas importantes, rodilla, hombros, pero esa la recuerdo a nivel de dolor de las peores momentos que he pasado, sí. Francamente sí, pero bueno, como anécdota, ahí se queda. Joder, hablando de ese golpe con Darío Silva, me acuerdo de una que nos contaron Roteta, cuando entrevistamos a Miquel Roteta, una de Cataña con Sánchez Broto, que en un salto, en un entrenamiento, con el Málaga, en un remate de cabeza, Cataña debía ser otro durísimo, y le rompió las costillas y creo que la mano a Sánchez Broto. No, Cataña, bueno, yo no sé si en algún momento coincidieron, yo creo que no coincidieron los dos juntos, pero si coincide, imagínate, Cataña y Darío en el Málaga en el mismo tiempo, es lo que podía hacer. Sí coincidieron. Pero bueno, desde aquí un abrazo al amigo Darío, que luego, como digo, luego además también él desafortunadamente también ha pasado procesos en su vida ahí complicados, pero luego, como digo, en Sevilla nos reencontramos y fuimos grandes amigos y compañeros. Vamos a seguir un poco avanzando con tu carrera. Quería ya llegar a la temporada 2001-2002. Fichas ya vuelves, en este caso, a tu Athletic de Bilbao. Y ahí coincides con míticos del equipo de los Leones de toda la vida. Julen Guerrero, Larraínzar, Larrazábal, Tico, unos cuantos míticos. Me gustaría saber, de todos aquellos, Joseba Echeverría, bueno, ¿quién es el jugador que técnicamente más te impresionaba? Bueno, a ver, era un vestuario que impresionaba. O sea, creo que en esas 2 etapas, que luego haréis referencia a la segunda, una diferencia muy grande generacionalmente. O sea, nosotros cuando llegué a ese vestuario, prácticamente era ver, oír y callar, ¿no? Ahí estaba Rafael Porta, Josu Urrutia, Larrazábal, Urzay, Roberto Ríos, o sea, algunos los que han mencionado y más, ¿no? Todas estas generaciones que yo había visto y yo siendo un juvenil, ¿no? O ese equipo que admiraba eran a los que admiraba, ¿no? Dicho el Alquiza, o sea, para mí era una sensación de respeto máximo, ¿no? En el vestuario. Y era un equipo, bueno, pues muy competitivo, un equipo, no sé, especial en todos los sentidos. Pero Javi González era un jugador con una calidad técnica extraordinaria. Fran, que ya empezaba ahí a lutar, Fran Yeste también, pues imaginaros la zurda de Fran. Víctor, un futbolista que sin ser alto, sin ser rápido, sin ser potente, un jugador que siempre está perfectamente colocado, con una inteligencia, con una visión magnífica. Urzaiz en el área, que vamos a decir, ¿no? De Isma. Entonces, bueno, yo creo que había un
un gran equipo. También es cierto que entonces pienso también que había grandísimos equipos, ¿no? O sea, hoy, años donde Zaragoza, donde Betis, ¿no? A nivel económico también estaban muy bien situados y estaba caro, ¿no? Poder hacerse un sitio ahí arriba, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de compartir vestuario con grandísimos jugadores a los que admiraba, ¿no? En los años anteriores. Luego quería hablarte de un nombre propio. Yo he jugado defensa central y, bueno, pues me gustaron mucho en su día Hierro y Alcorta. Y tú tuviste la suerte de entrenar y jugar con Rafa Alcorta. ¿Cómo era ese Rafa Alcorta en los entrenamientos y en los partidos? ¿Era tan bueno? Bueno, pues mira, Rafa era ya su última temporada, él ya estaba un poco con lesiones, lo que antes hemos vivido, ¿no? Todos en esa el último tramo, donde a veces pues dolores y molestias no le permiten rendir a su máximo nivel, ¿no? Pero como dices, yo también, es que yo a Rafa le tenía en fotos en mi carpeta, o sea, yo tenía ahí a Fernando Redondo, Maldini, tenía aquellos ídolos y Rafa entre ellos, ¿no? Cuando estaba, entonces, pues imagínate, yo había tenido la suerte también en la Aurrera de Vitoria de coincidir con su hermano Óscar. Y un poco, de alguna manera, me refugié también, ¿no? Cuando llegué fue uno de esos veteranos, ¿no? que me dio un poco de sombra, ¿no? Y calor cuando llegas a un vestuario de estas, ¿no? A este nivel. Yo creo que esto ha cambiado también el fútbol. Y los chavales ya, yo cuando, eso decía referencia, cuando llegué al Athletic en la segunda época casi era otra vez el que tenía que pedir permiso para hablar. Ya estaba lleno de un montón de chavales jóvenes, había habido un cambio generacional. Esa época había muchos jugadores veteranos, ¿no? Pocos jóvenes en esa primera etapa. Y luego en la segunda, durante esos 4 años que yo estuve en Sevilla, el Atlético tuvo un cambio importante, ¿no? Ya los veteranos éramos 3 y todo lo demás era un equipo muy, muy joven, ¿no? Pero ahí fue justo cuando se produjo ese cambio generacional. Pero bueno, pues eso, Rafa, pues veterano, perfectamente bien colocado en el campo, con esa velocidad que le caracterizaba, ¿no? Para salir al cruce y al corte, y un futbolista que sin ser muy alto también, pues bueno, difícil de superar, excepto aquel día que Romario, pues bueno, todavía le está buscando el bono de Rafa, ¿no? Lo digo porque siempre nos hace gracia, siempre se reía que en todos los resúmenes, ¿no? En todas estas imágenes que sacan de antes, siempre aquella sale pobre y dice, joder, que siempre está apareciendo en todas, ¿no? Pero nada, fuera bromas, porque tengo muy buena amistad con Rafa a día de hoy. Sí. Sí, la verdad que injusta esa imagen, porque con Romario yo creo que se lo hubiera hecho a cualquier defensa del mundo. A cualquiera. Si lo hizo a Rafa, imagínate que no me hubiera hecho a mí. Bueno, a todos. También quería preguntarte, hemos entrevistado a ex del Athletic como Íñigo Larrainzar, Tico, y nos han hablado de Jupp Heynckes, que lo tuviste en aquellas 2 temporadas. Un técnico, por lo que nos han dicho, muy alemán, duro, exigente, con carácter. ¿Cómo era Jupp? Pues perfectamente te lo han definido. O sea, era un grandísimo entrenador, un grandísimo técnico. Bueno, poco margen para la broma, poco margen para un cachondeo. Yo lo acusé, luego si queréis hablamos, yo lo acusé mucho luego cuando pasé al Sevilla, que era totalmente, venía de ese régimen de Heynckes, ¿no? Donde, vamos, en un rondo podías llevar 50 toques y ahí no la cogía para aplaudir nadie. Y llegamos al Sevilla y al cuarto uno ya te estaba vacilando, ¿no? Digo, ¿esto cómo es, no? Entonces, fue aquello bastante. El míster era muy, muy exigente, especialmente con los jóvenes. Yo no sé si habéis tenido ocasión, son Gurpegui, Aduriz, estos chicos que en aquel momento estaban en el filial, en Asconi, y venían a entrenar. Alguna vez dicen, ellos no querían ni que les llamaran para ir con el primer equipo. Él era un poco de esta escuela de antes, ¿vale? De dar mucho más crédito al veterano, ¿no? Y el joven tener que demostrar. Entonces tenía ciertas actitudes, no era un tema personal, era un poco su manera de entenderlo, ¿no? Él, pues el número de partidos jugados, internacionalidades, todo esto para él tenía mucho valor, y los jóvenes. No era solo un tema nuestro, porque luego coincidí con Paulsen, Christian Paulsen, ¿os acordáis? Sí. En Sevilla, y él en el Schalke estuvo, y era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que él tenía esa mentalidad de al veterano, ¿no? Darle un espacio, y el joven, entonces, bueno, allí había poco margen, pero un grandísimo entrenador. Yo, muy agradecido de haber tenido esa oportunidad de estar a las órdenes de Heynckes. Y luego vamos a hablar de esas 2 temporadas que estuviste en el Athletic, pues en la marcha al Sevilla. Parece ser que fuiste un tipo muy querido en San Mamés, porque hubo hasta una pañolada, no sé si el último partido tuyo con el Athletic, pidiendo la renovación de Aitor Ocio.
Y parece ser que es que Caparrós y Monchi casi te cogieron del cuello para llevarte al Sevilla. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo sentiste? Fue difícil, o sea, es complicado entender. Yo creo que en el fútbol, pues con el tiempo vas viendo que hay cosas que son difíciles de entender y dejas de intentar buscar una explicación. Como bien dices, yo tenía un perfil absolutamente bajo allí, había venido de mis cesiones, probablemente mi ficha sería la más baja o de las más bajas, y yo en ningún momento tenía ningún tipo de pretensión económica. Yo, como os decía antes, había cumplido mi sueño de estar en el Atleti y con esto estaba más que satisfecho, ¿no? Entonces, la primera temporada además tuve un esguince fuerte en un partido de Copa, pero la segunda, no sé si acordáis, aquel partido que también se comentó mucho con Kovacevic, aquel partido contra la Real, un derbi que la Real venía líder, fue en el año que quedaron subcampeones, venían imbatidos, y tuvimos ahí un partido, un marcaje al hombre que nos puso a Luis Prieto Aniat y a mí a Kovacevic, y nos dimos de todo, menos besos, en aquel partido, y a raíz de eso fue prácticamente toda la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, algo extraño porque el míster me decía, yo acababa contrato, como te decía, por mi parte no había ningún tipo de pretensión económica y con todo me quedaba porque estaba donde quería estar. Y bueno, pues iban pasando los meses, no teníamos noticias y como dices, bueno, pues ya un poco se hizo público y como te decía, yo siendo un perfil absolutamente bajo en aquel vestuario y en ese momento, pero sí, la afición recuerdo que se movilizó y en aquel entonces jugaba yo con el número 22, todavía en la camiseta. En ese último partido mío, como no había una renovación y como se especulaba con que yo todavía no tenía una propuesta de renovación, pues sacaron en los 2 minutos 22 de la primera y segunda parte, pues pañuelos, ¿no? Pidiendo mi renovación. No se llevó a cabo, fue el año que también, pues bueno, desgraciadamente el presidente Javi Luria falleció, había entrado en una fase terminal de un proceso de su enfermedad y bueno, hubo una circunstancia ahí, o no sé muy bien, pero es cierto que llegó y el club decidió no renovar, ¿no? A pesar de, bueno, pues estar participando, jugando con asiduidad y como el míster me había dicho, pues pidiendo que pudiera seguir, ¿no? Entonces, nunca entendí muy bien, fue difícil, porque era el club donde había querido estar, era mi sueño de niño, y era como que rápidamente ya te tienes que despertar, ¿no? Te metes a la cama y cuando has cogido el sueño dices, venga, desperta, levántate, ¿no? Que te tienes que marchar. Entonces, fue duro. Yo recuerdo pues la última comida, despedida, lloraba pues como un niño, precisamente, ¿no? Porque después de estas cesiones, ¿no? Lo que me había costado poder llegar ahí, donde yo no había puesto nada en la mesa, no tener la opción, ¿no? De poder seguir, me costó entenderlo, me costó aceptarlo y bueno, pues luego afortunadamente ahí hubo distintas opciones, me decanté por la del Sevilla porque como bien dices, Monchi y Caparrós pues me insistieron muchísimo en esos meses y opté por ese proyecto, ¿no? Que luego pues bueno, afortunadamente también tuve la oportunidad de vivir momentos muy, muy importantes, ¿no? Deportivamente con el Sevilla. Pero sí, ese momento, esa salida de Atleti fue difícil para mí. Sí, entiendo que difícil en la parte bonita y como hablabas un poquito al principio, Aitor, siempre has intentado como ir paso a paso, ir siempre subiendo un pelín más y no te vas nada más nada menos que al Sevilla. Al Sevilla, pues en esos 4 años que estás allí compartiendo competencia, por decirlo así, con centrales como Pablo Alfaro, Javi Navarro, Sergio Ramos, Dragutinovic. ¿Cómo gestionabas tú un poco esa competencia que había? ¿Qué aprendías de ellos? ¿Cómo lo vivías ese día a día con esos pedazos centrales que tenías por delante? Bueno, pues ahí hubo un cambio, ahí también había un cambio importante, como te decía antes, a modo de anécdota, la manera, ¿no? de trabajar que tenía Henkes era muy distinta a la que tenía Caparrós con el Sevilla. El Sevilla era un equipo que había ascendido a segunda división estos años, había venido ahí y estaba un poco en esa construcción del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues era una manera de gestionar el vestuario totalmente diferente, ¿no? Mucho más lúdica, con comidas, con cenas, con reuniones. Y yo decía, pero ¿esto cómo puede ser? Si yo vengo a jugar al fútbol, ¿no? ¿Cómo esto es una cena el jueves y entrenamiento el viernes por la tarde, ¿no?
venía de estar con Henkes que vamos, ganaba 3-0 en casa y el domingo por la mañana había que entrenar y que nadie se le asomara, se le pensara, ¿no? O sea, fue realmente muy diferente, ¿no? De hecho, lo bueno de Paco Gallardo y algunos compañeros se reían, ¿no? El Vasco está todo el día encabronado, decían, ¿no? Porque, claro, para mí era bastante frustrante el ritmo, ¿no? Culturalmente fue un cambio. Sí, fue un poco como muchos apellidos vascos, para hacer un poco la... Sí. Bueno, porque al final cada entrenador tiene su manera de gestionar los vestuarios, ¿no? Es cierto que, bueno, pues yo estaba ahí con una sensación, bueno, pues había tenido que salir de donde quería estar, pero iba a otro proyecto ilusionante. Además, ese año, ¿no os acordáis? Iñaki Sáez, yo recuerdo, bueno, fue también ese primer año, no hay mucha gente que lo sepa, era la Eurocopa de Portugal. Y Echeve nos lo había comentado, ¿no? Pues que el míster le había preguntado por Dani Aranzubía y por mí, ¿no? Fue una de las razones por las cuales yo me decanté, porque tenía alguna otra propuesta. Lepor con Jabo, que bueno, quería 5 centrales, estaba en aquel entonces compitiendo en Champions. Y yo me fui a Sevilla, pues viendo un poco después de todo el interés mostrado por Monchi Caparrós de poder tener más continuidad, porque estaba un poco ahí en el horizonte, ¿no? Esa posibilidad. Dani fue como tercer portero de la Eurocopa y recuerdo una entrevista de Iñaki Sáez donde a final de temporada, ¿no? Pues decía que había centrales con los que él tenía previsto contar, pero en mi caso, pues que era uno de ellos, no había participado todo lo que él esperaba en el equipo, ¿no? Ese año también, el primer año en Sevilla fue complicado. Caparrós tenía un poco la pareja de Pablo y Javi muy asentada y todo esto que al principio era un interés real, iban pasando las jornadas y no, el primer año especialmente no se llegó a concretar, ¿no? En minutos en el campo. Entonces también fue un año difícil, ¿no? Ahí en esa adaptación, pero bueno, como digo, yo creo que todo es parte del camino, del proceso, saber que nadie te ha regalado nada, que has ido consiguiendo las cosas y sacando aprendizaje a nivel personal de todo ello, ¿no? Pero sí, también ese año en Sevilla no fue fácil de asimilar por esto que te estoy explicando, ¿no? Entiendo. Y quería preguntarte también aquí por un par de nombres propios, como son, bueno, por uno principalmente, como fue Caparrós, ¿vale? Caparrós lo tuviste en esta época del Sevilla y me adelanto un poquito a esa segunda etapa del Athletic de Bilbao, que también coincidiste con él. Caparrós, curiosamente, ha sido como el preludio de dos grandes etapas de dos grandes clubes, que fue la de Juan de Ramos en el Sevilla y la de Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao. ¿Cómo te sorprendía un poco, o sorprendía en el vestuario esa forma que tenía Caparrós de apostar muy fuerte por la cantera, de ir a meritocracia y no tanto a nombres? ¿O cómo viviste tú ese papel que tenía? Bueno, a ver, fueron muy distintos, ¿no? Las dos situaciones que yo viví con él. Una primera, esta, que bueno, pues que había un equipo que él ya tenía, con el que venía, confiaba y bueno, pues quería tener alrededor alternativas, ¿no? De garantías, que me costó entender, porque yo decía, hombre, pues si incluso me acuerdo de las primeras jornadas de un chico, déjame que me vaya, ¿no? Porque si al final aquí el míster tiene tan claro es su pareja, pues déjame que yo pueda seguir mi camino. Y me decía, Monchi, tranquilo y todo. Vasco, como me decían ellos ahí, ten paciencia, ¿no? Ten tranquilidad. Entonces, bueno, eso, pues ya sabes, un profesional, lógicamente, puede entenderlo y lo acepta y siempre ha aceptado con mucha profesionalidad y todo, pero eso uno lo lleva por dentro, no cuesta. Cuando un jugador lo que quiere o lo que pretende o lo que le gustaría es poder jugar, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es parte del fútbol. Es decir, ahí hay 25 futbolistas y juegan 11 y el entrenador es el que toma las decisiones y nosotros acatarlo, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que como esos años pues habían sido de esa manera, pues bueno, nosotros teníamos una relación cordial, pero ahí fue sorprendente o me sorprendió cuando, bueno, yo había renovado con el Sevilla y mi intención era la de retirarme en el Sevilla, ¿no? Pues tuve hubo ese interés por parte del club. Fue un año que nosotros, mientras habíamos conseguido títulos en esos años con el Sevilla, el Atleti había pasado serias dificultades. Hubo también una última jornada allí que se libraron, ¿no? Consiguieron la permanencia en el último momento. Coincidió un año de elecciones, con lo que ello conlleva. Entonces, bueno, pues sabiendo un club que tiene una filosofía muy particular y las limitaciones a la hora de ir al mercado, pues pocos futbolistas había en ese momento, ¿no? Que pudieran, ¿no? Ser. Entonces, bueno, pues ahí se dio la situación. Tuve una llamada prácticamente de los 3 presidentes, me hicieron llegar un poco una propuesta, viendo un poco
que todo parecía, las ideas que es, como luego se demostró con Fernando García Macua, bueno, pues la persona o la gente que intermedió en todo esto, le di el ok al proyecto porque suponía volver a, ¿no? O sea, tenía un poco esa espinita clavada de la primera etapa y la oportunidad de cerrar mi ciclo, ¿no? Y volver a mi casa, volver al Athletic para terminar ahí mi etapa como profesional, pues fue ilusionante, ¿no? Era un reto. Yo estaba ahí muy bien en Sevilla, era uno de los capitanes, estábamos en un momento dulce, ¿no? Porque el Sevilla vivió una etapa muy bonita, ¿no? Coincidió en ese momento, pero no podía rechazar esta oportunidad. Mi sorpresa fue cuando después de esto me desvelaron que el entrenador era Caparrós. Bueno, sí, no fui un poco ¿no? En esa, pero entiendo que él, bueno, pues las situaciones habían cambiado y él, ¿no? Pues requirió o solicitó al club mi fichaje también, ¿no? Para ese nuevo proyecto. Y ahí, bueno, pues la relación lógicamente también fue totalmente distinta, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? También, bueno, y aquí que estamos aquí en confianza, tuve que saber gestionarlo, ¿no? Yo, pero como habéis visto, yo soy un perfil bajo, o sea, he sido toda mi vida un jugador de equipo, no he pretendido destacar por arriba, yo no sé, soy una persona más bien tímida, con un puntito de inseguridad, bueno, ¿no? Las circunstancias, entonces en el fútbol pues estás arropado siempre. Ahí el hecho de ser, bueno, pues llegar del Sevilla en ese punto, en ese momento electoral, con todo lo que esto supone, con el Sevilla, pues yo recordaba las portadas del periódico, ¿no? Como el líder, y de repente yo no era el mismo de antes con un poco más de años y algo más de experiencia. Pero evidentemente ahí quizás sí que recayó una cierta presión que yo no estaba preparado, ¿no? Para ello por esto, ¿no? Porque consideraba que, bueno, pues que esos otros perfiles o había futbolistas que podían. Pero bueno, asumí eso, lógicamente, ese papel. Era muy distinto también, yo creo que lo recordarán la manera, ¿no? En el Sevilla muchas acciones se podían valorar, ¿no? En el tipo de fútbol impuesto por Caparrós, lo que en Sevilla en un momento dado pues se podía valorar, esto en Samamés no se valoraba de la misma manera. Yo, cuando fui de la Atlético de Sevilla, tuve que cambiar un poco el chip, ¿no? Yo recuerdo que a veces me decían que yo era a veces un pelín blando para jugar, para ser defensa. Antes me preguntabais, ¿no? Si no era delantero, pero solía jugar en el centro del campo o en el Arroyo Vitoria como hombre libre, como lo fácil. Tenía dos centrales, yo jugaba hombre libre, solo para salir al corte, para sacar el balón jugado, imagínate. Era comodísimo, ¿no? Luego ya en el Eibar, en el Albacete, pues ya tuve que jugar en defensa de 4 y poco a poco ir, ¿no? Pues cogiendo un poco más de experiencia, fortaleza, malicia, vamos a llamarlo así, ¿no? Para ser un poco más contundente, porque yo recuerdo que en mis primeros años me decían, sí, tiene muy buena salida de balón, pero es demasiado blando. Entonces en Sevilla ya pues ya sabéis lo que era. Y las cosas tenían que ser de otra manera. Y bueno, pues me hice un poco, ¿no? Viendo un poco qué era lo que se demandaba. De la otra manera, a mí que me gustaba intentar salir con el balón de atrás, intentar jugar, pues imagínate 6 años con Caparrós, que el míster pues tenía otras cosas, pero precisamente lo de que los defensas quisieran jugar el balón no es lo que mejor llevaba, ¿no? Yo recuerdo algún partido en Zorroza, un balón que controló con el pecho para jugar con el interior para abajo y allí el hombre ahí en la banda haciendo 1000 gestos, ¿no? Y bueno, pues era un fútbol más directo, otra manera. Es cierto que bueno, mucho cariño a Mr. Caparrós, pero de una forma muy distinta, ¿no? No era un jugador, me encantaría cuando veo a entrenadores, ¿no? Que piden, ¿no? Que el defensa o que el portero que arriesgue, que no pasa nada si la pierde, ¿no? Yo no, aquí nosotros teníamos que jugar en largo, buscando ahí a Llorente que se la peinara a Toquero y saliera corriendo, ¿no? Entonces eran otras formas, otros estilos y absolutamente todos válidos. Todo el mundo no puede jugar como juega el Barça, ¿no? Pero bueno, oye, eso. Entonces yo me he tenido que ir adaptando un poco a las exigencias de Dios, ya sabes. Sí. Yo Aitor, quería, antes de pasar a tu segunda etapa en el Athletic, quería pararme un poco en aquellos años del Sevilla, pero aquellos títulos que ganasteis. Empezasteis con la UEFA en el 2006 contra el Middlesbrough de Viduka, Hasselbaink, Rochenbach, me acuerdo. Luego ganasteis la Supercopa Europa al Barça, Copa del Rey al Getafe, luego a la UEFA otra vez. O sea, ganabais todo. Yo me acuerdo que tenía la canción del Arrebato
del Sevilla todos los días en mi cabeza. No salía de ahí esa canción. Y quería recordar especialmente un partido, que no es la final de la UEFA, la primera que ganáis contra el Middlesbrough. Es la semifinal contra el Schalke 04. En la ida empatáis a 0, ahí en Alemania, y luego toca el partido de vuelta en el Sánchez-Pizjuán, creo que en plena feria de abril, y ganáis 1-0, gol del Gran Puerta en el minuto 10. ¿Cómo vives aquello? Pues efectivamente, o sea, tú lo has dicho, mira, se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Recordando ese día, ese momento. Cuando me preguntan 2 partidos de mi carrera, hay 2, y no son ninguna final, ni las que he ganado ni alguna que he perdido. Son 2 semifinales, una está y luego otra con el Athletic frente al Sevilla, ¿no? Copa del Rey. Pero esta, sin duda, bueno, pues una temporada donde deportivamente íbamos cumpliendo, ¿no? Después de haber logrado el año anterior clasificarnos para Europa League, ir pasando eliminatorias y ver que teníamos, ¿no? Que podíamos llegar a esa final. El Schalke en aquel momento era un gran equipo en la Bundesliga, con Curán, o sea, tenía un gran equipo. Vinimos, bueno, pues con aquel resultado de la ida que nos permitía estar con opciones, y lo que vivimos aquella noche, como bien dices, aquel jueves de feria fue increíble, ¿no? Y bueno, yo sí os voy a contar una anécdota que en algún portal del Sevilla le he explicado, que se dio a mí, bueno, una persona cercana, un amigo, pues esta persona que decía que veía, ¿no? que podía ver o predecir el futuro. El de niño nos contaba cosas que había visto y, bueno, ciertas anécdotas. Y unos días antes de ese partido, él, que no era una persona de fútbol, me dijo: vais a ganar ese partido y va a marcar uno que tiene en el nombre la letra P. Bueno, esto lo dijo una tarde, un domingo, tomando un café, entre tantas cosas. No le di mucha importancia a estas cosas, pero no creo yo en todo esto, ¿vale? Y estando en el campo ese partido tremendamente intenso, puedes imaginar, de nervios, de tensión, hubo un momento en la prórroga que estaba el juego detenido y a mí me vino aquello a la cabeza. Fíjate, o sea, estas cosas que uno está en todo, como que te agarras a todo, ¿no? Se agarra a P o a quien sea. Y me vino esto. Mira, íbamos a ganar este partido con alguien de la P. Esto lo cuento y de verdad que se me pone la piel de gallina, ¿vale? Porque es tal como lo cuento. Entonces yo me pongo así en el campo y empiezo a mirar uno por uno a todos mis compañeros. Y la única P la tenía el que estaba detrás mío, que era Andrés Palop, que ya marcó en cuartos de final contra el Shakhtar, ¿vale? Que marcó allí esa... Pero digo, no, va a ser imposible que vuelva a meter Palop. Y entonces yo miré a la banda a ver quién estaba calentando. Y me di cuenta que uno de ellos era Puerta. Entonces, en este momento, es cierto, ahora que yo creo que el cambio de tenido se pagó, y empiezo a pensar, digo, mister, por favor, saca Puerta. Por favor, saca Puerta. ¿Vale? Cuando vi el cartel y vi el 16, dije, hoy ganamos. Y la siguiente jugada fue el centro de Navas y el remate de Puerta. Se me pone la piel de gallina, porque aquello se dio, aquello no es que yo lo vi, sino que lo escuché y dije, vamos a ver si entra Puerta al campo, y así nos clasificamos para esa primera final de la Europa League, que fue increíble, la verdad, lo que vivimos. Entonces, bueno, pues ya ves, otra anécdota que la tengo ahí, vamos, que me conmueve cada vez que la cuento, ¿no? O la recuerdo. Sí, la verdad que como poco curioso, y vivirlo en el campo tuvo que ser increíble con toda la afición sevillista, lo que dice Pablo, el arrebato todo el día sonando y tal y cual. Y yo, por acabar esta primera parte de la entrevista, Aitor, y hacer un poco de recapitular y demás, tú has estado en Osasuna, una afición terrible por lo que nos han contado todos sus protagonistas que han jugado en Osasuna. Athletic Bilbao, ni te cuento, con San Mamés, como Aprieta y demás. Y esa época del Sevilla, que era jugar al campo del Sevilla, era una tarea complicada. Tú, como visitante, ¿dónde no te gustaría ir de esos 3 campos a jugar? Bueno, a ver, he jugado en los 3 como visitante. Es cierto que he tenido mucha suerte en ese sentido. O sea, de verdad me siento muy afortunado. Vengo por encima de la vida, de los éxitos
deportivos, económicos, empresariales, profesionales, es un poco esa parte, esa humana. Yo he sentido siempre el cariño, el respeto donde he estado y como bien dices, o sea, son campos, Osasuna quizá depende del rival también, que tenga delante, pues la afición puede ser mucho más, ¿no? Puede estar más encima del rival. Como Sevilla, nosotros con Osasuna teníamos mucha rivalidad en aquel, o sea, yo volví al Sadar, otra con Atleti, además marqué un gol y en la celebración me pegaron un mecherazo. Sí, que se obligan a Bakayoko y Alfaro, ¿no? Fue fortuito. Pero bueno, sí, a ver, yo creo que es parte del fútbol hasta cierto punto, ¿no? La afición de San Mamés también es increíble, ¿no? O sea, el ambiente que se respira, ¿no? Cómo aprieta, cómo presiona, animando al equipo, ¿no? Fundamentalmente, porque yo creo que son aficiones además que las notas, pero animando a su equipo, ¿vale? No por el hecho de que sean hostiles para el equipo rival, que en algún momento, bueno, pues también es parte de, pero sobre todo me quedo con la parte como jugador local, ¿no? O sea, cuando la afición veía que necesitaba, o sea, esa semifinal que desde el Schalke o la que jugamos luego con el Atlético contra el Sevilla en la Copa del Rey, o sea, es que parte la ganó la afición, o sea, es que ya antes de subirnos al autobús en el hotel ya estábamos ahí, ya íbamos 1-0, ¿no? Entonces, he tenido una gran suerte de jugar delante de esas aficiones y sentir el cariño de todas ellas, francamente. Precisamente, Aitor, de este partido que comentabas quería yo hablar, de la Copa del 2008, que precisamente la jugas entera, al completo, desde 16avos, contra el Recre, contra el Osasuna, elimináis al Sporting en cuartos y llegáis a la semifinal contra el Sevilla. Ocurrió que habíais perdido en Sevilla 2-1 y entonces la afición se volcó con vosotros, sobre todo a raíz de las declaraciones de Del Nido, ¿no? La de que se iba a comer al león de la cabeza a la cola y demás. Y lo que tú dices, la afición se volcó y salisteis ganando 1-0. ¿Cómo viviste esta semifinal? Pues es que tiene mucha similitud un poco a la que habíamos hablado del Schalke, ¿no? Hacía 25 años, si no recuerdo mal, que el Atleti no llegaba a una final de Copa, una competición histórica para el Athletic de Bilbao. Entonces, bueno, luego se han vivido afortunadamente también muchas más, o han llegado otras, pero en aquel momento había muchos años, ¿no? Sin haber. La ciudad se volcó, o sea, la ciudad, las semanas antes, los días, todos los balcones estaban rojiblancos, de bandera rojiblanca, o sea, fue increíble lo que se había vivido. De hecho, recuerdo gente del Sevilla, Pichón, uno de los utilleros, que me decía, otros que venían a la expedición, ellos lo sintieron así también, cuando dices que nos bajamos del avión y nada más salir del aeropuerto ya nos dimos cuenta que habíamos perdido el partido. O sea, es que todo el mundo respiraba, o sea, le gustara el fútbol o no, la gente estaba pendiente de ese partido, ¿no? Fue terrible lo que vivimos en esos días previos y bueno, pues también el Sevilla venía estando en una grandísima temporada, nosotros en Liga estamos en la mitad de la tabla, no estaba siendo un año especialmente bueno, pero bueno, en esa Copa era absolutamente, como bien dices, ilusionante. Así lo afrontamos, el resultado de la ida también pues era complicado. Teníamos ahí un poco el valor doble que en aquel entonces todavía, ¿no? En caso de empate, nos daba opciones, pero sí, o sea, salimos a ese partido con un convencimiento que es que no dimos opción, ¿no? al Sevilla desde el primer momento y ese día pues fuimos muy superiores y efectivamente pues esa canción a bueno de José María se le vino, se la versionaron luego, ¿no? Ahí en San Mamés, pero fue otra noche histórica, inolvidable y probablemente mis dos noches. He tenido como la suerte de estar en finales, de ganar títulos, pero si me dicen dos partidos me quedo con eso, ¿no? El del Schalke y el del Sevilla en la Copa del Rey. Porque ese año luego jugaste en la final contra el Barcelona, el 13 de mayo, y bueno, aunque empezasteis ganando con un tempranero gol de Toquero, pues luego era el Barça de Messi, Eto'o, Yaya Touré, y bueno, 1-4 no pudo ser. Sí, cierto que fuimos con muchísima ilusión, pero sí, el Barcelona estaba intratable en aquel momento y eso que en esa competición no le daba opciones a los menos habituales, pero bueno, los menos habituales del Barcelona siguen siendo grandísimos futbolistas, ¿no? Es cierto que ahí tuvimos, con el gol de Toquero, soñamos un poquito más. No sé si hubiésemos sido capaces de aguantar con el 1-0 al descanso, las cosas hubieran sido distintas, pero a partir del empate de ellos antes del descanso un tiempo fue
Fue muy complicado, muy cuesta arriba. Me acuerdo el pobre de Boya me decía, ya no me pegues más. Y digo, pues entonces vete para otro lado, vete para afuera porque no tengo muchas más opciones. Sí, fue bonito lo que se vivió. La ciudad, la ciudad no, la afición entera, ¿no? Porque el Atleti va más allá de Bilbao, ¿no? Está presente en muchas comunidades, en muchos lugares y fue muy bonito también lo que vivimos en aquel día en Valencia. La pena que, si me dices algo que me quedaría o que cambiaría, pues ahí, ¿no? Así como pude ganar títulos con el Sevilla, tengo varios subcampeonatos con el Atleti, algunas semifinales, pero no ningún título con el Atleti, ¿no? Es lo único que me hubiera gustado haber tenido eso, ¿no? Pero bueno, no digo, me siento muy privilegiado, agradecido, afortunado de haber sido parte de una pequeña parte de esta gran historia que tienen estos clubs y todos los demás con los que he jugado. Perfecto, Aitor. Pues hasta aquí va la primera parte de la entrevista, por decirlo así. Luego ahora vamos con unos juegos muy cortos que te van a gustar mucho. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Aitor. Vamos con el primero. El juego se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir con una palabra, ¿vale? Vale. A ver, empezamos por el primero. Pablo Alfaro. Capitán. Sergio Ramos. Descaro. Jesús Navas. Nobleza. Julio Baptista. Potencia. José Antonio Reyes. Habilidad. Marcelo Bielsa. El loco. Y por último, Cristóbal Soria. Personaje. Vamos a rememorar un poco los nombres de los que hemos tratado. Vamos a empezar con el primero, Pablo Alfaro. Lo tuvimos aquí hace unos meses, también lo entrevistamos, y nos parecía un buenazo, poco más premio Nobel de la Paz. Luego en el campo era todo lo contrario. ¿Cómo era Pablo Alfaro en los entrenamientos y jugando? ¿Tú lo veías tan duro? Bueno, Pablo era distinto, quizá, no sé. Pablo era la vieja escuela, ¿no? Yo creo que esto ya no sería impensable, ¿no? Bueno, pues ese pisotón que nadie veía, o sea, no era tan de chocar. Pablo no es físicamente, ¿no?, fuerte, quizá como podía ser Ay Navarro, otros futbolistas, ¿no? Pero era un jugador con mucho oficio, muy inteligente, sabía jugar perfectamente bien sus cartas y salir ganador prácticamente en todos los duelos, ¿no? Entonces era zorro, pero indudablemente una persona noble. He tenido la suerte de compartir la historia con él, decía capitán porque eso representa, ¿no? Representaba perfectamente los valores, ¿no?, que en ese momento quería transmitir en Sevilla, y era un poco el enlace perfecto, ¿no?, para todos los compañeros y el nexo, ¿no?, con el club y el vestuario. Tengo aquí un ranking de defensas con los que has jugado, que son nada más y nada menos que Amorebieta, Dragutinovic, Sergio Ramos, Pablo Alfaro y Javi Navarro. Mi pregunta es, ¿con quién de ellos no meterías tú la pierna? O sea, el más duro de los 5. Con Javi, probablemente. Era duro ese. Sí, era duro, ¿no? Sí, Javi era tremendamente fuerte, era muy valiente, o sea, cualquier situación da igual. O sea, él, evidentemente, pues podía ser el delantero golpeado, pero él ha salido en unas cuantas también marcado. Javi era muy, muy contundente. Vamos con el siguiente, Sergio Ramos. Coincidiste con él cuando Sergio Ramos era un chavalín que empezaba a despuntar en el fútbol español. ¿Era un tío descarado? ¿En los entrenamientos se veía que no tenía miedo a nada? ¿Cómo era Sergio en esos inicios? Sergio ha sido una persona desde el momento muy segura de sí mismo. Yo creo que es lo que le ha permitido, ¿no?, triunfar en clubs como lo ha hecho, ¿no?, un vestuario como el Real Madrid. Yo recuerdo perfectamente el primer día que vino a entrenar con nosotros, fue una tarde, y yo le comenté a Monchi. Nosotros hacíamos unos ejercicios, después del calentamiento nos poníamos por parejas a tocar el balón y tal, y dije a Monchi, vaya jugador, ¿no? Y me dijo, sí, lo es, vamos a ver si no se tuerce, ¿no?, porque era muy joven. Pero yo recuerdo, pues un poco lo que te decía, yo
Creo que en estos últimos años ha ido cambiando, ¿no? Pero en aquellas generaciones, pues yo recuerdo que cuando tú eras un juvenil o subías al primer equipo no te cambiabas ni en el vestuario, ¿no? Yo recuerdo un poco, había unas jerarquías, ¿no? O los que llevaban los balones eran los jóvenes y no los veteranos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo cuando llevabas un rondo, ¿no? Ante la duda, si había un veterano en la ruta, para adentro, ¿no? O sea, ahí no discutía, yo no miraba, yo ante la duda, bueno, no, ya voy yo, ¿no? Y ibas más de una que te venía. Yo recuerdo, Sergio, primer entrenamiento, en ese momento, pues Darío Silva, Pablo Alfaro, Javi Navarro, Batista, ¿vale? Y él, no, entra tú. ¿No? Con 16 o 17 años en el momento decía, entra tú. O sea, él ha sido una persona siempre, pues muy convencida, ¿no? Con esa seguridad, más, lógicamente, pues esa calidad, ese físico y esa profesionalidad que le ha permitido. Pero por eso decía, descaro creo que te he dicho, ¿no? O sea, Sergio era una persona que tenía ahí descaro en el buen sentido, ¿eh? O sea, no en el mal sentido, ¿no? Para confiar en sus posibilidades y atreverse en esas situaciones. Mucha personalidad. Sí, estaba claro. Luego vamos a hablar de José Antonio Reyes. Cuando entrevistamos a laterales, siempre les preguntamos que qué extremo le costó más cubrir. Y siempre sale a la palestra o Vicente, el del Valencia, o Reyes, casi el número 1. ¿Tan difícil era parar a Reyes? Porque tú lo tuviste en contra en los entrenamientos y seguramente también en la Liga. Era buenísimo, me imagino, ese tipo, ¿no? Sí. Además era un jugador que era muy risueño. Reyes estaba riéndose desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y era todos los risos. La vida, ¿te acuerdas gente que decía de los futbolistas que salen? Reyes de ser una promesa, ¿no? De ser un niño, de estar en su casa al primer equipo. Quiero decir, sin tener que ir a buscarse la vida, ¿no? Tenía ahí un poco dentro de su entorno familiar. Entonces, él siempre también, en su manera, absolutamente seguro de su prioridad. Entonces, salía al campo como si estuviese en el patio con los amigos, ¿no? Todos hemos sentido esa presión a veces de no fallar un pase, de no querer fallar. Este era igual, o sea, cogía el balón y le daba lo mismo y se te iba por delante, se te iba por detrás, te tiraba un caño, se reía en tu cara si le había hecho un caño, si se lo pillaba le daba lo mismo. Entonces, era eso, era un disfrutón en el campo. Yo justo estuvo, si no recuerdo mal, fue mitad, porque luego en el siguiente mercado, creo que fue en invernal, fue cuando lo vendieron a Arsenal. Pero sí, un jugador terrible, con una calidad increíble y desgraciadamente pues también, ¿no? Se nos fue antes de tiempo. Luego vamos a cambiar de banda y nos vamos a ir a la derecha, esta vez al extremo derecho o lateral derecho en los últimos años. Jesús Navas, coincidiste también con él, muy jovencito, apariencia muy de Iniesta. ¿Cómo era Jesús Navas? Me imagino que no sería como Ramos en los rondos. No, Jesús era todo, o sea, es un niño. Le llamamos el niño y yo lo dejo como el niño, ¿no? Ahora tuve la suerte que me llamó, me invitó para ir a su despedida, ¿no? Ese reconocimiento, y yo creo que sigue siendo el mismo niño de siempre años después, ¿no? Que lo pasó mal también, francamente. Jesús no había salido de los Palacios, yo recuerdo antes de irnos de pretemporada, la primera, él empezó a entrenar con nosotros y nosotros de pretemporada, y nos llamó el presidente a los capitanes, reunidos antes de irnos a Isla Canela, que estaban, fíjate, que la competición era en Huelva, o sea, que era una hora de Sevilla, no era... Y el niño no quería ir. Jesús no se atrevía, no sentía y él quería. Y me acuerdo que hablando con él, tratando de convencerle, porque dice que no da igual, que se quedaba jugando en la plaza del pueblo con los amigos, que es lo que le gustaba. O sea, Jesús era también que el fútbol vino a por él, porque era un talento terrible y él ha tenido que superar esas situaciones. Yo luego cuando, lógicamente, pues ha ido madurando y ganando esa confianza, cuando ya vi que, ¿no? Pues Manchester, o sea, vino y afortunadamente no ha podido, porque que él disfrutaba con el balón, pero todo lo demás a él se le hacía difícil, ¿no? Recuerdo ahí en la Canela, de repente salía, se marchaba del entrenamiento, salía corriendo, o sea, estábamos ahí en el campo y salía corriendo y se marchaba allí con el teléfono para llamar a su casa, ¿no? O sea, él tuvo dificultades en los primeros y bueno, me alegro mucho que fuera capaz y que haya sido pues un ejemplo, ¿no? de valores, ¿no? Para que a veces, lo que hablamos hoy en el fútbol también, con todo lo que rodea, se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Y creo que es un ejemplo de jugador, de persona, ¿no? De representar los valores de un futbolista, ¿no? De acumular partidos internacionales, títulos, tener un perfil absolutamente
noble y mantener esa inocencia que es la que transmite, ¿no? Sí, sí, lo comentamos en su día también con Pablo Alfaro y nos contó este tema de Jesús. Luego vamos a hablar de la bestia, Julio Baptista. Los 2 mejores años de Baptista a nivel personal fueron en el Sevilla, metía goles de todos colores. ¿Cómo era entrenar con Baptista? Porque me imagino que en algún choque tenías que ir contra él. ¿Cómo era esa bestia? Nosotros nos reíamos mucho porque Javi Navarro y yo solíamos entrenar, nos gustaba entrenar, o sea, entendíamos que el entrenamiento, eso es algo también que ha cambiado, ya todo el mundo entrena fuerza. Yo me acuerdo en los primeros años tenían que entrenar a escondidas, ¿no? Porque lo de que un futbolista fuera a levantar pesas, eso no se terminaba de aceptar. Y me acuerdo que estábamos ahí todo el día, Javi, y luego veías ahí a la bestia, ¿no? Al amigo Julio, que no tocaba una pesa, pero venía ya de casa ya, como cincelado, ¿no? O sea, era un armario. Pero bueno, Julio también, un grandísimo compañero, muchas veces justo recién llegado, como decías, vino con su madre, lo recuerdo, y nos unimos mucho porque estábamos ahí los dos recién llegados. Dani Alves había llegado en la temporada, en el invierno anterior, y Julio pues otro ejemplo también de humildad, de nobleza y de talento, como dices, ¿no? Pues esos años en Sevilla, imagínate todo lo que dio, los metía, como dices tú, de todos los colores, ¿no? Fuera, con la derecha, con la izquierda, de falta, de cabeza, todo era gol con Julio. De hecho, Julio, en un primer momento, yo quiero recordar que lo ponía mucho más atrás, o sea, como un medio centro, incluso defensivo, pero como empezó a meter goles, pues acabó casi como segundo delantero, ¿no? Sí, es verdad. Una pregunta que solemos hacer a los defensas centrales a los que entrevistamos es que ¿qué delantero rival te costó más cubrir en tus años de carrera? No sé si recuerdas a algún delantero que dijeras, hostias, qué tío más bueno. Es una buena pregunta, que también alguna le he explicado en relación a antes lo que he contestado. O sea, yo hay un marcaje que sudé, lo pasé fatal. Patrick Kluivert. Era mi primer año de Osasuna. En aquel entonces, ahora saqué el Barça y él allí, ¿no? Xavi le daba unos pases terribles y él se giraba de cabeza. Yo creía que ya había ganado la posición y digo, si no le ha tocado otra vez. Yo creo que no le gané ni una sola acción, ¿no? Es cierto que ahí, como antes os decía, era mi primer año en Primera División. Yo pesaba 72 kilos, acabé cuando me retiré 79-80 de trabajo en el gimnasio. Entonces, ese Aitor Rucio tierno, yo creo que si hubiera marcado Kluivert ya unos años después hubiera sido distinta la película, pero en aquel momento, ¿no? Que yo era un poco demasiado tierno y él, entonces aquel recuerdo que me impresionó, ¿no? Kluivert, ¿no? Por la voluntad. Luego he tenido que marcar a grandes delanteros, a grandes futbolistas, porque bueno, al final el talento está ahí siempre, ¿no? En esas posiciones, pero sí, siempre suelo contar que Kluivert, no sé, igual en otro momento no, pero en aquel entonces creo que no le anticipé ni un balón. Luego vamos a hablar de Cristóbal Soria, un tipo que conocemos ya de su estancia en el Sevilla y ahora en el Chiringuito. ¿Cómo era Cristóbal Soria? ¿Es como lo vemos en el Chiringuito? ¿Luego era como un padre en ese vestuario que se encargaba un poco de vuestros quehaceres diarios? ¿Cómo era Cristóbal? Bueno, pues ahí lo ves. Si es que adaptar, o sea, muy poca vergüenza, ninguna, ¿no? En ese sentido, pues oye, él hace perfectamente, yo creo que es su papel. En su momento en el Sevilla era un delegado, pero que iba más allá, ¿no? De lo que hoy podemos entender por un delegado de campo. Si tenía que esconder los balones a falta de 10 minutos los escondía, si tenía que entrar un poco en aquello, pero porque ahí lo que hablamos, ¿no? En ese equipo de Caparrós, pues todas estas cosas sumaban, ¿no? Entonces tenía la habilidad, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? De entrar ahí, ¿no? Y asumir probablemente un protagonismo que no es el que le corresponde a un delegado, ¿no? Entonces él se siente cómodo, ya lo veis, en todos los charcos, se mueve bien, se desenvuelve bien, entonces ahí pues feliz, era un poco ese... Estaba ahí en el vestuario y bueno, pues era el delegado, muy distinto a Luis de la Fuente, que es el delegado que tenía yo en el Atleti, imagínate, ¿no? El perfil, ¿no? De uno y otro, ¿no? El amigo Cristóbal, y ahí lo está. Todos nos hemos retirado y él sigue haciendo carrera, o sea, fíjate. Vaya crack. Y ya vamos a terminar con el último, con el gran Marcelo Bielsa, que estuviste con él en tus últimos días en el Atleti de Bilbao. ¿Cómo era entrenar con Bielsa? ¿Era tan impresionante ese tipo? ¿Qué metodología tenía? No sé, ¿cómo era Marcelo?
Marcelo es para mí muy especial. O sea, yo, bueno, pues ya es el último año el último momento. Yo había tenido una lesión de hombro, luego estuve con la cadera, que de hecho tuve que ahora operarme. Creo que, por ejemplo, para alguien como De Marcos, para Muniain, ¿no? Es un poco lo que yo te decía con Henkes, ¿no? Para un joven, ¿no? Cuando está empezando ese futbolista. De hecho, yo creo que pocos entrenadores habrá que sepan más que él, ¿vale? A nivel táctico. ¿Por qué? Porque es un hombre que un día decía en mi historia que tenía que ver la fórmula de pensar 24 horas en fútbol. O sea, 18 horas que él pensaba no le subía bien, ¿no? Entonces, una capacidad de análisis, de interpretación. Recuerdo que nos hacía los ejercicios, ¿no? En la pizarra y nos ponía el ejemplo del partido, el caso real, y luego llevaba el ejercicio para poder entrenarlo, ¿no? Uno de esos partidos venía de la Liga Árabe o la Liga Catarí. Imagínate, para ver un 2 contra 1 que había visto en banda en la Liga Árabe, ¿sabes? O sea, ¿qué partidos hay que ver, no? No para encontrar en la Liga Española, ni en la italiana, ni en la inglesa, sino traer un caso de un ejemplo. Y entonces en aquella era no era que ahora están Benzema y Cristiano. En aquel entonces aquella liga no le interesaba a nadie. Bueno, pues ya se veía ahí partidos. Entonces, tener esa capacidad de análisis, ¿no? y de dedicación, luego ya la gestión del grupo creo que es otra cuestión, porque yo creo que pues, si analizas un poco la trayectoria de siendo el grandísimo entrenador que es tácticamente, ¿no? Yo creo que nunca ha tenido la oportunidad de un gran club. Gran club, el Atlético es un gran club. Entendamos Barcelona, Real Madrid, ¿vale? Que yo creo que muchos de los futbolistas saben de lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que no están dispuestos a estar. Años antes yo recuerdo que Lotina había coincidido con él en un congreso que había en Canarias, se hacía entrenadores, y me explicaba un poco, ¿no? de su particularidad, y que es un buen perfil para una selección, ¿no? porque es un periodo más concreto de gestionar, pero claro, lo que son 11 meses o una temporada entera nosotros recuerdo 3 sesiones de entrenamiento, la charla prepartido, pues en vez de hacer una eran 5, bajaba 5 veces 20 minutos ahí, era como decir, no podías estar, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Atleti tuvo eso, un primer momento, y luego al final ya se pudo pasar de vueltas, ¿no? El equipo, ¿no? Durante a veces sus segundas temporadas, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? Pero indudablemente yo creo que es el entrenador más distinto que he tenido, con más metodología propia, ¿no? Que de alguna manera, quizá el fútbol se suele decir que esto todo inventado, yo creo que él inventa mucho de estas cosas, ¿no? Era un hombre muy particular, pero a nivel de fútbol una metodología muy distinta a todas las que yo he vivido. Un grandísimo entrenador, y creo que especialmente para los jóvenes, ¿no? Cuando un chico que está recién llegado, pues tener a las órdenes, o estar a las órdenes de Bielsa, creo que es un regalo. Pues recuerdo, Héctor, cuando hablamos con Quique de Lucas, que también tuvo a Bielsa en el Español, y le pilló de joven, y coincidía contigo en que les sentaba en un pupitre, les daba papel y boli, y lo mismo, hacían análisis como si estuvieran en una clase. Sí. Y ahora te quería presentar el siguiente juego, Aitor, que se llama Cortitas y al pie. Son preguntas muy cortas para responder también de manera corta. Y la primera sería, ¿cuál es la camiseta de un rival que guardas con un especial cariño? Pues es que fíjate, no sé, tengo bastantes, pero no pues la de Messi, por ser un poco ahí un número uno, ¿no? de este deporte tan bonito, pero tengo varias ahí acumuladas, guardadas con mucho cariño. La siguiente sería, un apodo por el que se te conociera en el vestuario. Eso no lo puedo decir. Vale. Hoy no conozco un Atleti, pero nada, que hay niños que nos están escuchando. Vale. Me quedo con el de bueno, es decir, no se puede el vasco, en el Sevilla me llamaban el vasco. No. O bueno, en el Atleti había uno también que decía en el Caraguapín, decía Tico, que era el que más fuerte nos ponía a todos. Todo el día, no llamaba a nadie por su nombre. La siguiente sería el compañero con el que más feeling tenías. El compañero central con el que más feeling tenías, con quien estabas a gusto en el eje de la zaga. ¿Os entendíais bien? Bueno, con Javi Navarro. Es decir, que sí. Te hacía el trabajo sucio, por eso era.
Bueno, nos sentíamos bien como compañeros, la verdad. La siguiente sería una anécdota con un árbitro que te hubiera cogido la matrícula o alguna situación de estas. Más de uno. Más de uno. Me acuerdo que aquí el bueno de Iturralde siempre venía en plan como colega en el túnel de vestuario antes de empezar el partido. Tal, ¿cómo está? ¿Qué tal la niña? Todo por allí. Estando yo en el Sevilla, ¿eh? Sí. Al minuto 10 ya tenía tarjeta. Iba yo a un córner en ataque, yo atacando y forcejeos y ya estaba yo. Minuto 15 ya tenía una tarjeta amarilla. Y otra en el Bernabéu que me expulsó el cuarto árbitro. Antes no había VAR, pero en aquel entonces el cuarto árbitro. O sea, en un forcejeo en el área que yo estaba mirando ahí, teníamos ahí un poco con diarrea, nos estábamos diciendo de todo y dándonos por todos los lados, mutuamente. En una de estas que yo vi el árbitro mirando para un lado, en línea pendiente de dónde estaba el balón, dije, esta es la mía, pum. Pues nada, vino Cannavaro y me dijo, te van a echar. Y yo, no, es imposible, o sea, no me han visto ninguno de los dos. Pues el cuarto árbitro, que estaba a 60 metros, llamó para decirle, madre mía, esto solo pasa en el Bernabéu. Sí. Aquí me están pasando por el grupo de WhatsApp que cuando publicamos tu historia, ¿no?, de la entrevista, Rafa Guerrero nos puso crack. ¿Quién? Así. Rafa Guerrero, el Liniers, nos pone crack. Que tenías buena relación con Rafa. Sí. Bueno, yo creo que Rafa era un grandísimo con los jugadores, ¿no? Era cercano, o sea, permitía, ¿no? Ese un tipo carismático. Y bueno, y Iturralde también, ¿eh? Yo he tenido buena relación con los árbitros siempre. Obviamente ellos tenían que hacer su trabajo y yo el mío. Y además entiendo que es muy difícil, ¿eh? O sea, yo respeto mucho la figura del árbitro. Se habla mucho de los árbitros constantemente, se dicen muchas cosas de cualquier manera, excediéndose en algunos límites, y yo creo que es muy respetable porque me parece que es muy, muy, muy difícil su posición y se es muy injustos con ellos. Nosotros nos equivocamos, los delanteros, todo, y ellos también tienen derecho a poder equivocarse, ¿no? en la interpretación, ¿no? Entonces, para mí el máximo respeto para ese colectivo arbitral. Ahora además ya no tienen derecho a equivocarse, porque como está el VAR, si se equivocan es aposta. Es un arma de doble filo, ¿verdad? El VAR también es una gran herramienta cuando es un hecho objetivo, cuando es una imagen de una posición, pero cuando es una segunda interpretación sigue siendo interpretación. Es que entonces es que nos ponemos los kilos cuatro a analizar una jugada y podemos tener 4 opiniones diferentes y ni nos va ni nos viene. Es que, no sé, o sea, yo creo que... Pero es complicado ser árbitro en este país. Sí. Vamos con la siguiente. El compañero más pesado, en el sentido dentro del campo, como si fuera una extensión del entrenador, que no para de colocar a los compañeros y de dar indicaciones. Yo tuve un momento que era un poco intenso, pero bueno, Pep Martí era un jugador que hacía un poco esa función también en el Sevilla, que asumía un poco ese rol. Probablemente. Vale, la siguiente. El mejor lanzador de faltas, mejor jugador a balón parado. ¿Quién se te viene a la cabeza? Que haya estado yo con él, ¿no? Dices, ¿no? Sí, compañero tuyo, sí. Fran Yeste, Julio Batista. Me imaginaba que dirías a Yeste. Vaya jugador este. Sí, bueno, una calidad bueno, magia, ¿no? Fran cuando tenía ganas, pues lo que podía hacer con esa zurda no lo hacían muchos jugadores, ¿eh? Jugador de mucho talento. Sí, la verdad es que podría haber llegado a ser mucho mejor de lo que fue, ¿verdad? Nos quedamos con la sensación de que podría haber sido mucho más Cheste. Bueno, yo creo que a veces eso pasa, no sé, jugadores como Guti, todos futbolistas de talento, ¿no? Se suele acabar diciendo esto. O sea, yo creo que al final jugadores con unas condiciones, otros tenemos que tener otros recursos y su talento está ahí, ¿no? Yo creo que otros tienen una capacidad de hacer muchos más kilómetros o robar muchos balones y otros futbolistas tienen esa misión, ¿no? Pues jugar con el balón y hacer el talento. Fran metió un montón de goles, dio un montón de asistencias y yo creo que ha sido un grandísimo jugador, ¿no? Que podía haber, no sé, yo creo que ha hecho una gran trayectoria. Incluso yo creo que Fran llegó a ser internacional, yo creo que llegó a debutar. Sí, fue internacional con Luis Aragonés, creo, sí. Fran, jugador con muchísimo talento, una zurda maravillosa.
Oye, hablando de selección, ¿tú tuviste algún rumor o algo? ¿Estuviste cerca de la selección en algún momento? Bueno, lo he comentado antes, o sea, te explicaba, yo estuve en las categorías inferiores y luego ese año, cuando estaba Iñaki Sáez, Joseba Echeverría, que era un asiduo, nos comentó, nos habló a Dani Aranzubí y a mí que el míster les había preguntado, que nos estaban siguiendo. Fue el año ese que fui al Sevilla, yo pensando que si jugaba mis 25 o 30 partidos, pues podía tener opciones, ¿no? Ese año jugué 10 partidos y recuerdo leer unas declaraciones de Iñaki Sáez cuando le preguntaban por los centrales, porque ese año pues había tenido muchas lesiones y no tenía mucho donde ver, que dijo pues, que había jugadores que tenían su quiniela y tenía en mente, que uno de ellos era yo, pero que no había participado lo que esperaban en mi equipo. Entonces, bueno, pues ahí se me quedó. Yo creo que ahí fue lo más cerca. También creo que antes era otra etapa, ¿no? O sea, hoy creo que el cambio generacional, debutar, ¿no? Hemos visto debutar estos años a muchísimos futbolistas. En aquel entonces, prácticamente la selección era un bloque que no había entrada no había muchas más opciones para que alguien entrara. Muchos jugadores del Barcelona, muchos jugadores del Madrid, prácticamente un bloque ya hecho que lleva muchos años. Entonces, hasta que no hubo el cambio generacional y todos esos grandísimos futbolistas que se fueron retirando, ¿no? Pero ahora, ¿no? Se ven, y hay muchos nombres que no los sonaba. Antes te sabías prácticamente toda la alineación y todo el equipo, ¿no? Entonces, no, eso fue todo lo cerca que estuve. Vale. Y ya la última para acabar, un clásico de esta sección es la mayor bronca que hayas vivido en un vestuario. Un entrenador que llega encabronado al descanso porque vais perdiendo o cualquier situación que se pueda contar sin romper los códigos del vestuario. Sí, bueno, mira, te voy a contar una que como estoy allí por medio, pues así no pasa nada. Fue con Caparrós, me acuerdo que fue una pretemporada y fue una pretemporada. Llevábamos no sé cuántos partidos de pretemporada y yo en ese momento pues todo, jugaba también los de liga con él y la pretemporada y teníamos ya un montón de kilómetros y fuimos a jugar a Cuenca un partido ya a finales de agosto, calor terrible y no sé, estábamos intentando hacer todo lo que estaba a nuestro alcance pero no, parece que nada estaba conforme y el míster cada 2 por 3 estaba ahí levantando los brazos y claro, ya un poco con la acumulación entramos al vestuario y nos enganchamos, ya está bien, míster, que estamos haciendo todo lo posible y aquello se nos fue un poco de mal, pero bueno, nada, fue una situación fruto de además aquel viaje, ¿os acordáis aquel viaje, aquella tragedia del avión de Spanair? Pues a raíz de eso recuerdo que teníamos un viaje que íbamos a hacer en avión y aquello esto pues nos comunicaron que viajábamos bueno, pues también se hizo todo un camino o un cambio bastante complicado, la manera de llegar y en aquel partido, pues bueno, pues un partido que era intrascendente y que era un poco de trámite, pues nos llevó a todos un poco a un estado más de nervios, pero bueno. Sí, además Joaquín tiene pinta de ser de mecha corta. Sí, no, pero bueno, el míster, bueno, pues es como es, pero por otro lado es una persona muy, muy cercana con el jugador, ¿no? Yo creo que de hecho es algo que eso es lo que le ha... Mucho de su éxito ha sido eso, ¿no? Esa gestión de los vestuarios, esa manera de gestionar el vestuario. De hecho, mira, ahí está el hombre intentando también, ¿no? Reflotar al equipo en estas circunstancias y han recurrido a él como recurso, pues un equipo que a estas alturas ya probablemente, más que temas tácticos, es un tema más anímico, ¿no? Y de confianza para intentar resolver la situación. Tal cual, Aitor. Pues nada, vamos con el último juego que te lo voy a contar yo y antes de acabar no me puedo ir sin decirte que, o sea, a mí me gustaría haber hablado más contigo de ese fútbol de antes, un poco has dejado entrever, ¿no? Un poco cómo cambiado los entrenamientos del fútbol, de los chavales, cómo se preparaban antes, cómo se preparan ahora, todo ese negocio que hay alrededor del fútbol y hubiese sido una charla muy bonita, sobre todo con ese piano que está sonando de fondo. Que no sé si lo has hecho adrede o no, pero está quedando una entrevista espectacular, la verdad. Porque vas hablando un poco de ese fútbol antiguo con el piano de fondo y la verdad que es algo que ni preparándolo hubiese quedado tan bien, Aitor. Bueno, pues oye, si me está gustando y a los oyentes, que es lo importante, un poco recordar, así como decía, no hablo mucho de fútbol últimamente, pero bueno, de vez en cuando poder compartir anécdotas o experiencias a quien le apetece escuchar, pues oye, es bonito, ¿no? Seguro que sea mucha gente y seguro que les gusta, Aitor. Te cuento nada del último juego, que es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú y ya con esto pues pondríamos también final a la entrevista, ¿vale?
Muy bien. Al Aitor Ocio de hace 30 años le diría que... Bueno, que siguiera trabajando para alcanzar su sueño. Vale. Lo peor de ser futbolista es... Las lesiones. El consejo que daría a los jóvenes futbolistas es... Disfruta de lo que haces. Vale. Mi experiencia en el Bigote Abadía ha sido... Entrañable. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado cómodo? Muy cómodo, ¿verdad? Perfecto. Y la última de todas, el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... ¿Perdón? El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... Javi González. Javi González, perfecto. Nos salimos de Bilbao, nos quedamos con el talentoso Javi González. Os vais a reír, os vais a reír. Nos vamos a reír, sí. Genial. Javi es bueno contando anécdotas. Y un grandísimo Genial. entrenador que está haciendo un grandísimo papel en las categorías inferiores de Alavés y al que le espera un gran porvenir como entrenador. Vale, esto nos lo guardamos como clip para cuando sea entrenador de primera división y tenga éxito, lo pondremos porque como pone el chiringuito y esas cosas, no exclusiva, lo dijimos primero aquí. Pues perfecto, oye, pues encantados de tenerle a Javi González y si la entrevista ha sido la mitad de buena de lo que ha sido esta, pues oye, habrá valido la pena, Aitor. Muchas gracias. Así que lo dicho, muchas gracias a ti, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos tantas cosas y hacernos recordar el fútbol de antes y para lo que necesites, aquí está el Bigote Abadía. Muy bien. Perfecto, pues un abrazo muy grande, Aitor. Un abrazo a todos. Hasta la Un abrazo, siguiente, Aitor. chao, chao. Hasta luego.